Hola a todos, buenas noches. Esta es la presentación del segundo vídeo, o segunda parte del vídeo que trataba o llevaba el título de Pronto dejará la mano del hombre, pronto dejará la mano del hombre, dejará de hacerse daño a sí mismo. Este es un nuevo escenario. Aquí estamos en el salón de nuestro humilde hogar, que todo aquel que desee visitarnos y compartir un tiempito con nosotros, pues está cordialmente invitado. Hoy es 17 de octubre, ahora mismo son las 8:30 de la tarde. Os habla vuestro amigo y hermano en Cristo desde Burjasó, Valencia, Valentín Núñez Rivero. Bueno, el que haya visto otros vídeos anteriores ya sabe quién soy yo, cómo pienso y lo que digo, lo que hablo y lo que me esfuerzo sinceramente por presentar a todos vosotros. Y sin más preámbulos, sigamos a la segunda parte y conclusión de este tema, cuyo título era Pronto dejará la mano del hombre, pronto dejará la mano del hombre, dejará de hacerse daño a sí mismo y también a los demás, a esta humanidad sufriente y doliente. Comencemos a desarrollar esta humilde reflexión. No siempre nosotros, como seres humanos pensantes, y se supone o se da por hecho que también somos racionales, porque tenemos capacidad para pensar, dilucidar y examinar todas las cosas que convergen o divergen en nuestras vidas personales. Que se espera que de nuestros niveles de conciencia, sean equilibrados, consecuentes y naturalmente equitativos. La mayoría de las veces el dominio y control de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos están combatiendo encarnecidamente en nuestro fuero interior, nuestro fuero interno, y que naturalmente no nos dejan estabilizarnos y armonizar todo y poder tener una paz plena y satisfactoria. ¿Quién no quiere la paz? Yo creo que todo el mundo. Hablo por propia experiencia siempre y en tiempo real, ¿sí? Cada uno sabrá de sí mismo. Jesús, nuestro Señor y Libertador, nos sigue diciendo, amigos y hermanos, que en el mundo tendréis aflicción, pero nos dice que confiemos, porque Él, en persona mismo, ha vencido al mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, como nos dice en 1 de Juan 2:15 al 17. Y también nos dice estas otras palabras nuestro Señor Jesús:
Yo no he venido a traer paz, sino espada. Parece bastante contradictorio. Dice que confiemos, que Él ha vencido el mundo, pero a la misma vez dice que no ha venido a traer paz, sino espada. Esto vamos a intentar entenderlo y comprenderlo en toda su dimensión, en tiempo y en espacio. ¿Qué es lo que nos causa la paz y qué es lo que nos causa la guerra? Porque Él es el Señor de la paz, pero también es el Señor de la justicia de Dios, representativa en su obra que la culminó en la cruz del Calvario. Por eso digo que, desde luego, que si esto lo pensamos racionalmente y como seres emotivos que somos, indiscutiblemente estas palabras de consoladoras no tienen nada. Dice, yo no he venido a traer paz, sino guerra, espada. Pues bien poco tienen estas palabras a priori, ¿cierto? Indiscutiblemente de consoladoras, bien poco tienen estas palabras a priori, pero tendríamos que profundizar por qué dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, el Cristo, estas cosas tan contundentes. ¿Cierto, hermano? Pero Juan 14:1 nos dice, no se turbe su corazón, mente y espíritu, crean en Dios, crean también en mí. Porque nuestro Señor Jesús nunca daba puntada sin hilo. Todo tiene su razón de ser, todo tiene su propósito, todo tiene su dimensión en el tiempo y en el espacio. Crean en Dios, crean en mí. Porque creer en Dios es creer en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Recordáis, hermanos, el episodio Jesús nuestro Señor, durmiendo plácidamente en la barca, cuando iban navegando por el mar de Galilea? Estaba durmiendo tranquilamente. ¿Pero qué estaba pasando por la mente, los espíritus, los corazones de sus discípulos, que iban también en la barca? Que estaban sobrecogidos de pavor y con un viento sobre la barca que estaba azotándola, que ellos pensaban que de un momento a otro pareciera que se iba a hundir, iba a zozobrar la barca, pero ya sabemos qué ocurrió. Hombres de poca fe, dijo el Señor, porque a la menor contrariedad en esta vida humana que nos ha tocado vivir, nos roba esa paz de Dios. Ahí estamos empezando a comprender un poco más las palabras de Jesús que les dije anteriormente. Conseguir la paz de Dios en un mundo tumultuoso que siempre está en guerra. Confiad. Yo he vencido al mundo. Recordemos siempre estas palabras, hermanos. Porque también os digo una cosa, que toda preciosa flor, toda preciosa rosa en este caso, también tiene espinas. Seguir a Jesús fielmente pudiera ser que a alguno de nosotros nos lleve al patíbulo. Porque en este mundo vamos sobrados de males y contrariedades a cada paso,
de nuestra existencia temporal. No os quiero desanimar, pero vamos a apretarnos los machos, los discípulos de Jesús e hijos de Dios. Navegamos, caminamos por un mar tumultuoso que zozobra constantemente. Pero el Señor Jesús nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Fe obediente, una fe en acción, una fe en la práctica. Que esta fe obediente, esta fe en acción, esta fe en la práctica, nos regala el desprecio y la incomprensión de muchos, conforme avanzamos, hermanos, por la senda estrecha que nos lleva, amigos, hermanos, a la patria celestial, para recibir nuestro galardón, el don de la vida eterna. Yo muchas veces en mis oraciones digo, muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por la vida, gracias por el don de la vida, por el perdón de mis pecados, por la esperanza de la salvación y el don de la vida eterna. Romanos 2:7. Lucas 9:23. Nuestro Señor Jesús invita a todos a seguirle, a tomar su cruz cada día y a negarnos a nosotros mismos. De la pesita dice Lucas 9:23 exactamente esto. Decía entonces ante todos, a todos aquellos que le estaban escuchando sus prédicas, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomen buena nota de textos paralelos en Mateo 10:38 y Lucas 14:27. Esto no es un juego, no es ir a ver una película o una obra de teatro. Seguir a Jesús es lo más serio, la decisión más seria y más importante que hemos tomado y debemos tomar y debemos mantener constantemente hasta el último hálito de nuestra existencia humana temporal. Porque seguir a Jesús no son meros conceptos doctrinales o teológicos o cualquier dogma eclesiástico. Se trata, amigos, hermanos, de una vida práctica, una vida de transformación interior, ¿sí? Una conversión íntegra, un cambio radical de todo el ser completo del ser humano. Es un giro o cambio brusco de 1 a 180 grados. Un cambio brusco y violento que convulsiona a la persona totalmente. Físico, moral y espiritual. Por eso, quien toma la cruz y sigue a Jesús, le ocurrirán lo que dijimos anteriormente en palabras de Jesús, que no he venido a traer paz, sino espada, que por causa de la fe en Cristo Jesús vamos a estar constantemente en guerra interior, guerra exterior y con todos los enemigos de nuestras almas, redimidas y limpiadas con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesús Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque la Biblia nos dice así en Marcos 13:13. Y ustedes serán odiados por todos los hombres. ¿Por causa de qué y de quién? Por causa del mensaje de salvación que nos trajo Cristo y por causa igualmente de su bendito nombre. Pero nos dice,
confiad, yo he vencido al mundo. Y el texto sigue diciendo, pero el que persevere hasta el fin será salvo de esta presente generación maligna, y en la vida, en la resurrección, el don de la vida eterna, como le dijo a Pedro nuestro Señor. Nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Hasta 100 veces más en esta vida. Si has perdido padres, has perdido hermanos, has perdido hacienda, has perdido bienes materiales por causa de mi nombre, en esta vida vas a poder recibir 100 veces más, y en la regeneración, la vida eterna. Alabado sea el Señor. Tenemos unas preciosas promesas, hermano, a pesar de nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones, nuestras carencias. Unos estarán mejor, otros estarán peor. Pero hay que permanecer firme en la fe hasta el último hálito de nuestra existencia humana temporal. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Así que debemos de tener claro que un verdadero y genuino discípulo de Jesús Cristo no puede esperar de otros, del mundo y del sistema de Satanás, aprobación. Porque el Señor también nos dice en su palabra, ay, cuando los hombres hablen bien de vosotros, apretaros los machos. No podemos esperar de otros, del mundo y del sistema de Satanás, aprobación, aceptación o un cambio de rumbo del sistema de pensamiento y del espíritu que mueve a aquellos contrarios a la verdad de Dios. Y que a los hijos de Dios nos van a tener como enemigos peligrosos del sistema carnal y mundano. Lo siguiente fue escrito por el apóstol Pedro para que no nos olvidemos posicionarnos en este mundo, por supuesto, del lado de la verdad y del lado de la justicia de Dios. Primera de Pedro 3, 15 al 16 nos dice así, hermanos. Sino santifiquen al Señor. ¿Qué es santificar al Señor? Es ser imitadores del Señor, como nos decía el apóstol Pablo. Sé imitadores de mí, como yo soy imitador del Señor Jesús Cristo. Ser un claro referente de que somos discípulos de Jesús e hijos engendrados por la palabra de Dios y bautizados por Cristo para que more en nuestras vidas el Espíritu Santo de la verdad de Dios. Si nos santifiquen al Señor el Cristo en sus corazones, mentes, espíritus, en toda su alma, y estén preparados para que presentemos defensa con mansedumbre. Presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, no violencia, y reverencia, o sea, con respeto y con integridad, como hijos de Dios en medio de una generación perversa y maligna, como le decía el apóstol Pedro. Ante todo aquel que nos demande razón respecto de la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Tomen nota, por favor, de 2 de Timoteo 2:25. No lo vamos a leer, pero ustedes examínenlo, por favor. Primera de Timoteo igualmente, 6:12, y Judas 3. El hermano Judas escribía a los hermanos en la diáspora, a los perseguidos, a los que tenían que salir por patas, como se dice vulgarmente, por causa de la fe, porque tampoco queremos ser mártires ni masoquistas. Espero que nos entendamos claramente. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, hermano,
para que ustedes contender ardientemente, ¿sí? Pero con mansedumbre, no con violencia, con reverencia, con respeto y con integridad como hijos de Dios. ¿Hablo claro? Contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Alabados al Señor. Y el versículo 16 nos dice, y vean ustedes, y tengan una buena conciencia, para que aquellos del mundo, para que los que hablan contra ustedes, contra vosotros, como si fuéramos malhechores, sean puestos públicamente en vergüenza, todos esos que nos acusan injustamente, como hombres que difaman, critican nuestras buenas costumbres en el Cristo. ¿Sí? Recordad el 15 que dice, santificad al Señor en vuestros cuerpos, mentes y espíritus y en toda vuestra manera de vivir. Porque obras son amores y no buenas razones, hermanos. Y llego a esta conclusión. Cuanto más te arrimes a Dios, a nuestro Señor Jesús, a los verdaderos seguidores y hermanos en Cristo, Satanás, el demonio, va a intentar darnos muchos palos. Nos van a hostigar sin parar de día y de noche. Este ser malévolo y sus ministros de muerte. Los demonios no se materializan, pero se manifiestan en los ministros de muerte, en los falsos profetas, en los falsos cristos, en los falsos apóstoles, en los falsos pastores, amadores del vientre, que usan la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, apártate de estos. Están al acecho para hacerte todo el daño que sea posible, para agarrarte y arrastrarte de nuevo hacia ellos y a seguir en la mentira, como la puerca lavada que vuelve de nuevo a su cieno. Nunca tal cosa nos ocurra a los discípulos de Jesús e hijos de Dios. Por eso, el mismo apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:8, dice que en medio de esta generación maligna y perversa, seamos sobrios, que estemos alerta como verdaderos atalayas, para poder anunciar a nuestros hermanos los peligros también, el shofar, la trompeta de la atalaya, cuando ve en el horizonte los peligros, avisar a sus hermanos menores. Para eso están en las comunidades y congregaciones e iglesias locales nuestros hermanos mayores, no que están por encima de nosotros, sino que vigilan por nosotros y nos defienden también de los peligros y nos enseñan más adecuadamente las enseñanzas de nuestro Señor. Pero no son pastores asalariados, son hermanos más capacitados y más adelantados en la grey del Señor para no tener señorío sobre los demás, sino servidores de la fe por amor a nuestro Señor Jesús Cristo. Así que sean sobrios y están alerta, porque su adversario Satanás y sus ministros andan como leones rugientes buscando a quien poder devorar y manchar el bendito nombre de Dios y de nuestro Señor Jesús Cristo. Les recuerdo de nuevo el título que llevan estas reflexiones, porque no debemos hacerle el juego al enemigo de nuestras almas, pero pronto dejará
la mano del hombre de hacerse daño a sí mismo. ¿Qué significa esto para mí? ¿Y qué significa también para ti? Hermanos, amigos, depende mucho de cada uno de nosotros, de nuestros intereses personales, de nuestros intereses personales y de nuestro sistema de creencias y los motivos y medios que llegamos a utilizar o utilizamos para lograr nuestros deseos. Porque el fin no justifica los medios, hermano. Porque no podemos olvidar, ignorar voluntariamente, consecuentemente e injustificadamente que lo que sembramos, eso recogemos. Y no podemos sacrificar a nuestro antojo cualquier chivo expiatorio. Y con esto creernos absueltos, sí, de nuestras propias responsabilidades y acciones personales y colgar el mochuelo a los demás. Cada uno dará cuenta a Dios de sus actos. Porque para bien o para mal, tus propias decisiones, actitudes y acciones te van a condenar o te van a justificar ante el trono del juicio de Dios. Pero escucha bien, no hay nada que podamos hacer frente al Dios y frente a aquel día en que comparezcamos ante el tribunal de Cristo de a uno, de a uno, de a uno, porque de a uno, de a uno y de a uno también entramos al reino de Dios. Entrad por la puerta estrecha, no seamos salteadores. La puerta es Cristo, la que nos lleva a la verdad de Dios. No el hombre y no nuestras buenas o malas acciones, para condenarnos o para justificarnos. Porque toda obra buena o mala tendrá que pasar, hermanos y amigos, por el crisol de la verdad y de la justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro y nuestro libertador. En la cruz o madero de tormento, donde Jesús el Cristo, nuestro Señor, fue colgado, crucificado, clavado cruelmente, injustamente juzgado e injustamente condenado y violentamente asesinado, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Allí mismo estamos clavados cada uno de nosotros, como decía el apóstol Gálatas, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me ama, y murió por ti y por mí. Bendito sea Jesús, alabado sea su santo nombre, por amor al Padre y por amor a la humanidad doliente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna, hermanos. La sangre bendita de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, es la única puerta, la única entrada, hermanos, para nuestra perfecta justificación, para la remisión de nuestros pecados
y ese perdón inmerecido que recibimos por amor de nuestro Padre Celestial, para que a partir de esa premisa tan vitalmente importante ya no seamos siervos o siervas de las injusticias de este mundo, sino siervos, esclavos, por amor y temor reverente al Dios Todopoderoso, siervos de la verdad de Dios, hasta el regreso glorioso de nuestro amado Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. El mundo eclesiástico no es nuestro mundo, porque si nosotros fuéramos de este mundo, los de este mundo nos amarían, pero nosotros no somos de este mundo. Hasta el regreso de Cristo, nuestro bendito libertador, mas el que persevera hasta el final será salvo. Recuerden. Leamos un texto bíblico desde el apóstol Pedro nuevamente, en base a todo lo antedicho. Espero no aburrirles con este vídeo, porque parece bastante extenso. Pero quien tiene hambre y sed de la verdad de Dios, no va a ir al pozo de Jacob para seguir extrayendo agua. Va a ir a Cristo, fuente de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nosotros, los hijos de Dios y discípulos de Cristo, no nos debemos sorprender del fuego de prueba que viene sobre nuestra vida. Y vamos ya comprendiendo un poco más que cuando Cristo dijo, no he venido a traer paz, sino espada, por nuestra fe obediente. Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Y tengamos en cuenta que Dios no nos tienta. Eso tengámoslo bien claro. Dice el número 12. No se sorprendan, amados míos, por las pruebas que les han sobrevenido, como si alguna cosa extraña. No nos debemos de extrañar que por causa de nuestra fe también seamos víctimas de las desgracias de este mundo. Esperemos que no sea por nuestra culpa, sino por causa de nuestra fe. No se sorprendan.